La Segunda Guerra Mundial estuvo llena de fracasos catastróficos. Algunos desastres ocurrieron en segundos, otros se desarrollaron durante meses. Pero todos comparten algo: mataron a miles y cambiaron el curso de la historia. Estos son los 10 peores desastres militares de la guerra. Número 10. La caída de Singapur. A Singapur le decían el Gibraltar del Este. Gran Bretaña pasó décadas levantando defensas. Enormes cañones costeros apuntaban al mar. La base naval podía atender a toda la Royal Navy. 85,000 soldados británicos, australianos e indios defendían la isla. Todos decían que Singapur era imposible de tomar. Los japoneses invadieron Malaya desde el norte en diciembre de 1941. Avanzaron en bicicletas por senderos de selva. Usaron tanques ligeros en carreteras que los británicos decían que eran intransitables. En 70 días avanzaron 650 millas hacia el sur, hasta Singapur. Lo que pasó después conmocionó al mundo. El 8 de febrero de 1942, fuerzas japonesas cruzaron el estrecho y entraron a la isla de Singapur. Tenían 36,000 hombres, los defensores los superaban en número por más de 2-1, pero la moral británica se derrumbó. Se cortaron los suministros de agua, incendios arrasaron la ciudad. El 15 de febrero, el general Arthur Percival se rindió. 80,000 tropas de la Commonwealth marcharon hacia el cautiverio. Fue la rendición más grande en la historia militar británica. Churchill la llamó el peor desastre y la mayor capitulación en la historia británica. Ese día murió el mito de la invencibilidad europea en Asia. Número 9. Comienza la Operación Barbarroja. Adolf Hitler lanzó la Operación Barbarroja el 22 de junio de 1941. Fue la invasión más grande de la historia humana. 3 millones de soldados alemanes atacaron en un frente de 1.800 millas. La Unión Soviética fue sorprendida por completo. Stalin había ignorado todas las advertencias. Se negó a creer que Hitler atacaría. El primer día fue catastrófico para los soviéticos. La Luftwaffe destruyó 1.200 aviones soviéticos en tierra. Regimientos aéreos enteros fueron aniquilados antes de despegar. Los tanques alemanes rompieron las defensas soviéticas. Las puntas de lanzapanzer avanzaron a toda velocidad. Se internaron cientos de millas en territorio soviético. La situación se salió de control en horas. En 3 semanas, los alemanes habían avanzado 450 millas. Cercaron ejércitos soviéticos enteros. En Minsk, 300,000 soldados soviéticos quedaron atrapados. En Smolensk, otros 300,000. Para diciembre, los soviéticos habían perdido 3 millones de hombres, entre muertos y capturados. 20,000 tanques fueron destruidos. Los desastres de los primeros 6 meses casi destruyeron al Ejército Rojo. Pero aquí cambió todo. Los soviéticos cedieron terreno para ganar tiempo. Reconstruyeron ejércitos más rápido de lo que Alemania podía destruirlos. El invierno detuvo el avance alemán. El desastre de Barbarroja se convirtió en la perdición de Alemania. Número 8. USS Arizona en Pearl Harbor. 7 de diciembre de 1941. Comenzó como una tranquila mañana de domingo. El USS Arizona estaba amarrado en Battleship Row en Pearl Harbor. Tenía 17 años, pero seguía siendo un buque de guerra poderoso. Su tripulación de 1.512 hombres dormía, desayunaba o se preparaba para los servicios religiosos. A las 7:55 de la mañana, bombarderos en picada japoneses aparecieron en el cielo. Las armas antiaéreas del Arizona abrieron fuego. Las bombas empezaron a caer por todo el puerto. A las 8:06 de la mañana, una bomba perforante de 1.760 libras impactó al Arizona cerca de la torreta 2. Bastó un solo impacto. La bomba penetró la cubierta y detonó en la Santa Bárbara de proa. Más de 1 millón de libras de pólvora explotaron al instante. El casco se partió. El final llegó rápido. El Arizona estalló en una enorme bola de fuego. La explosión fue tan poderosa que levantó la proa fuera del agua. La explosión mató al instante a todos los que estaban a proa del mástil principal. El barco se hundió en 9 minutos. Murieron 1.177 hombres. Fue la mayor pérdida de vidas en un buque de guerra estadounidense. Hoy el Arizona sigue en el fondo del puerto. Todavía sale aceite de su casco. Su pecio aún cuenta la historia de aquella mañana en que Estados Unidos fue arrastrado a la guerra. Número 7. La destrucción del convoy PQ-17. El convoy PQ-17 salió de Islandia el 27 de junio de 1942. 35 buques de carga llevaron tanques, aviones y suministros a la Unión Soviética. La ruta ártica era peligrosa. Submarinos alemanes y aviones cazaban cada convoy, pero los aliados creían que el PQ-17 tenía escoltas suficientes para sobrevivir. El 4 de julio, la inteligencia británica informó que el acorazado Tirpitz había salido de puerto. Iba tras el convoy. El primer lord del mar entró en pánico.
Ordenó dispersar el convoy, las escoltas se retiraron, cada buque mercante quedó solo en aguas hostiles. Este fue el momento en que quedó sellado el destino del convoy. Los submarinos alemanes y los aviones encontraron a los barcos dispersos. No tenían protección. No podían defenderse entre sí. Lo que siguió fue una matanza. Durante 6 días, los alemanes hundieron barco tras barco. 24 de 35 buques de carga fueron destruidos. 430 tanques, 210 aviones y 3.350 vehículos se fueron al fondo. 153 marinos mercantes murieron. El Tirpitz ni siquiera llegó al convoy. La orden de dispersarse convirtió un viaje peligroso en un desastre marítimo. Número 7. Es un recordatorio de que el miedo puede ser más letal que el enemigo. Número 6. El hundimiento del Wilhelm Gustloff. El Wilhelm Gustloff era un transatlántico alemán convertido en transporte. En enero de 1945, el ejército soviético se acercaba a Prusia Oriental. Millones de civiles alemanes huyeron al oeste hacia la costa. El Gustloff fue enviado a evacuar refugiados desde el puerto de Gotenhafen. El 30 de enero de 1945, el Gustloff zarpó con más de 10.000 personas a bordo. El buque estaba diseñado para 1880. Los refugiados llenaron cada pasillo, cada cabina, cada espacio. La mayoría eran mujeres y niños que huían del Ejército Rojo. El buque tenía escolta mínima en aguas infestadas de submarinos. Entonces llegó el desastre en el Báltico helado. El submarino soviético S-13 avistó al Gustloff. El comandante Alexander Marinesko disparó 3 torpedos. Los 3 impactaron, el casco se abrió en varios puntos, el Gustloff estaba inestable por demasiados pasajeros. Escoró con fuerza y volcó en 45 minutos. La temperatura del agua estaba casi al punto de congelación. La mayoría de los que entraron al agua murió en minutos. Solo 1.200 personas sobrevivieron, más de 9.000 murieron. Fue el desastre marítimo más mortífero de la historia. Más que el Titanic, el Lusitania y el Bismarck juntos. La tragedia casi no se recuerda porque Alemania perdió la guerra. Número 5. La incursión en Dieppe. Los comandantes canadienses y británicos querían probar las defensas alemanas en agosto de 1942. Planearon un asalto al puerto francés de Dieppe. Duraría un día. Desembarcar a 6.000 efectivos, destruir las instalaciones portuarias, capturar prisioneros, luego retirarse. La inteligencia era deficiente, la planificación fue apresurada, los alemanes sabían que venían. 19 de agosto de 1942, la fuerza de desembarco tocó tierra en las playas. Lo que siguió fue una masacre. Las ametralladoras alemanas estaban colocadas a la perfección. Tenían campos de tiro despejados hacia la playa. Los tanques no podían salir del pedregal. Los ingenieros no podían abrir brecha en el muro marítimo. Las tropas quedaron inmovilizadas a campo abierto. El fuego se extendió más rápido de lo que nadie imaginaba por las posiciones canadienses expuestas. El asalto duró 9 horas. De 6.000 hombres que desembarcaron, 3.600 murieron, resultaron heridos o fueron capturados. Batallones enteros fueron aniquilados. Desembarcaron 28 tanques. Ninguno regresó. La Royal Air Force perdió 106 aviones. La incursión no logró nada. Más tarde, Churchill afirmó que dejó lecciones para el día D, pero el precio fue abrumador. El número 5 se volvió un trauma nacional para Canadá. El desastre persiguió a los planificadores aliados hasta que Normandía demostró que habían aprendido las sangrientas lecciones de Dieppe. Número 4. La batalla de Okinawa. Okinawa era el último escalón hacia Japón. Las fuerzas estadounidenses invadieron el 1 de abril de 1945. Esperaban una resistencia feroz. Lo que enfrentaron fueron 82 días de infierno absoluto. Los japoneses habían fortificado la isla con miles de cuevas, búnkeres y túneles. Pelearían hasta la muerte. La batalla se volvió la más sangrienta del Pacífico. Los defensores japoneses usaron ataques kamikaze a gran escala. Los aviones suicidas hundieron 36 buques y dañaron otros 368. Más de 4.900 marineros murieron solo por ataques kamikaze. En tierra, cada yarda costó vidas. La lluvia convirtió el terreno en lodo. La tripulación tuvo segundos para reaccionar cuando soldados japoneses salieron de posiciones ocultas. Para el 22 de junio, la isla quedó asegurada. El costo fue catastrófico. 12.500 estadounidenses murieron, 38.000 más quedaron heridos, más de 100.000 soldados japoneses pelearon hasta la muerte. Entre 40.000 y 150.000 civiles okinawenses murieron. Algunos quedaron atrapados en el fuego cruzado. Otros fueron obligados a cometer suicidios masivos por soldados japoneses. La isla se convirtió en un anticipo de lo que costaría invadir Japón. La tragedia obligó a los estrategas a reconsiderarlo todo. Okinawa convenció a Truman de que una invasión convencional mataría a millones.
La bomba atómica se volvió la alternativa. Número 3. El bombardeo de Dresde. Para febrero de 1945, Alemania se derrumbaba. El ejército rojo se acercaba desde el este. Dresde era una ciudad medieval, estaba llena de refugiados que huían de los soviéticos, tenía poco valor militar, su arquitectura barroca la hacía la Florencia del Norte. Luego llegaron los bombarderos aliados. La noche del 13 de febrero de 1945, 800 bombarderos británicos atacaron Dresde, lanzaron bombas de alto explosivo e incendiarias. La meta era crear una tormenta de fuego. Funcionó. Luego llegó la pesadilla que nadie predijo. Una segunda oleada llegó 3 horas después. Los incendios habían creado su propio clima. Los vientos alcanzaron fuerza de huracán. La temperatura en el centro de la ciudad superó los 1500 grados. Al día siguiente, 300 bombarderos estadounidenses atacaron de día, bombardearon a los sobrevivientes. La tormenta de fuego consumió 15 millas cuadradas. Los cuerpos quedaron calcinados. Eran irreconocibles, las estimaciones de muertos van de 25.000 a 40.000. La ciudad quedó destruida, pero el valor estratégico fue mínimo. Alemania se rindió 3 meses después. Dresde se convirtió en símbolo de las preguntas morales sobre los bombardeos. ¿Fue necesario o fue venganza? El debate continúa. Lo cierto es que Dresde ardió y aportó poco a la victoria. Número 2. La batalla de Stalingrado. Se suponía que Stalingrado caería rápido en el verano de 1942. Hitler quería la ciudad que llevaba el nombre de Stalin. El sexto ejército, al mando del general Friedrich Paulus, penetró en la ciudad en septiembre. La guerra urbana consumió a ambos ejércitos. Cada edificio se volvió un campo de batalla. Los soviéticos cruzaban refuerzos por el río Volga cada noche. Para noviembre, los alemanes controlaban la mayor parte de la ciudad. Entonces se cerró la trampa. El 19 de noviembre, los soviéticos lanzaron contraataques masivos al norte y al sur. En pocos días, 300.000 alemanes quedaron rodeados. Hitler les ordenó resistir. Hermann Göring prometió abastecerlos por aire. Solo entregó una fracción de lo que hacía falta. Este fue el principio del fin. El invierno llegó con un frío brutal. Los soldados alemanes se congelaron y pasaron hambre. Quemaron muebles para entrar en calor. Se comieron sus caballos. La artillería soviética los castigó sin descanso. El 2 de febrero de 1943, Paulus se rindió. De los 300.000 alemanes atrapados, 100.000 ya habían muerto. Otros 90.000 marcharon al cautiverio soviético. Solo 6.000 volvieron a casa. Las llamadas de radio se apagaron a medida que caía cada posición alemana. Las pérdidas soviéticas fueron igual de abrumadoras. Más de 1 millón de soldados soviéticos murieron en la batalla. Stalingrado quebró el ejército y la voluntad de Alemania. La Wehrmacht se retiraría por el resto de la guerra. El número 2 cambió el rumbo de la historia en las ruinas heladas de una ciudad. Número 1. El bombardeo atómico de Hiroshima y Nagasaki. Para el verano de 1945, Japón estaba vencido pero no se rendía. Los bombarderos estadounidenses habían incendiado decenas de ciudades. El bloqueo estaba matando de hambre a la nación. Pero los militares controlaban el gobierno, se preparaban para pelear hasta el último civil. Operación Downfall, la invasión de Japón, estaba programada para noviembre. Las bajas se estimaban en millones. El presidente Harry Truman tenía otra opción. El proyecto Manhattan había construido 3 bombas atómicas. Una fue probada en Nuevo México, 2 estaban listas para usar. Truman autorizó su despliegue. Quería conmocionar a Japón para que se rindiera sin invasión. El 6 de agosto de 1945, un B-29 llamado Enola Gay lanzó una bomba atómica sobre Hiroshima. Un arma cambió la guerra para siempre. La bomba explotó a 1900 pies sobre la ciudad. Una bola de fuego más caliente que el sol vaporizó todo lo que estaba abajo. La onda expansiva arrasó 4 millas cuadradas. 80.000 personas murieron al instante, miles más morirían por la radiación en las semanas y meses siguientes. Japón no se rindió. 9 de agosto, una segunda bomba destruyó Nagasaki. 40.000 murieron de inmediato. Ese mismo día, la Unión Soviética invadió Manchuria. Japón finalmente se rindió el 15 de agosto. El mundo no volvería a ser el mismo. Más de 200.000 personas murieron por las 2 bombas. Pero las estimaciones de una invasión iban de 1 a 10 millones de muertos. Truman creía que salvó vidas. Los críticos lo llaman un asesinato innecesario. Fue el peor desastre o la decisión que terminó la peor guerra. 80 años después, la humanidad aún lucha con lo que ocurrió cuando dividimos el átomo. El número 1 nos recuerda que algunos desastres terminan guerras, pero nos persiguen para siempre.